columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a centrarnos en escuchar la voz de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia es importante. Cantar a Dios es importante, orar a Dios es importante, pero antes hemos levantado nuestras voces a Dios. Hemos hablado con Él, le hemos orado, le hemos cantado, pero ahora es el momento en que Dios bajará su voz hacia nosotros. Y siempre le digo esto a las personas. Hay gente que a veces piensa que cierto mensaje, este no era para mí, este era para otro, o hoy el Señor no me habló. Miren, hermanos, si la palabra de Dios se predica, Dios ha hablado. A veces no escuchamos nosotros. La cuestión es esta, hermanos. Dios habla siempre, pero nosotros no prestamos atención siempre. Pero Dios habla siempre. Y por eso deseo de corazón que hoy podamos prestar atención todos, para que Dios nos hable a todos. No esperes salir de aquí y decirle o a tu marido o a tus hijos, esto era para ti. No, es para ti. Ya deja que Dios trate con cada uno. No quieras salir como a ayudar a Dios a que todo el mundo se dé cuenta de qué cosas tenía Dios para cada uno. Tú simplemente preocúpate en saber lo que Dios tiene para ti en este día. Y que Dios trate con cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a leer solo un versículo hoy. Y es el último versículo del capítulo 1. Vamos a estar en Jonás capítulo 1 y el versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Semana que viene estaremos predicando todo el capítulo 2. Pero hoy vamos a estar en el versículo 17 solamente. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, gracias por tu perfecta palabra. Gracias, Señor, porque nuestra confianza en que hoy nos hables está en que tu palabra sea abierta y predicada. No esperamos, Señor, que nadie venga a decirnos cosas que salen de su propia mente y de su propio corazón. Tu iglesia no ha venido a escuchar a un pastor. Tu iglesia no ha venido a escuchar a un predicador. Tu iglesia ha venido a escuchar a su Señor. Y por eso te pido, Señor, que me ayudes a ser fiel a tu palabra, que uses mi vida como un canal de bendición para cada uno de ellos, que pueda ser mi voz un instrumento en tus manos para que simplemente lleve tu palabra a sus corazones. Y que por tu Santo Espíritu puedas traer convicción a cada uno de nosotros para que salgamos de aquí, Señor, glorificando a aquel que vive y reina para siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre, Señor, oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, en el día de hoy vamos a hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo en la serie de Jonás, y es centrarnos en un solo versículo porque lo voy a utilizar. Explicar un versículo es muy sencillo. Dios manda un pez grande, se traga a Jonás y está Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No hay más explicación. Pero hoy quiero usar ese versículo para hacer algo que voy a hacer con más claridad todavía. Pretendo hacerlo en cada mensaje, pero con más claridad en 2 mensajes, y este es uno. Y es que Jonás nos haga mirar a Jesús. Porque muchas veces miramos a Jonás y sí, nos vemos a nosotros. Nos vemos a nosotros en el Jonás que huye de la presencia de Dios, el Jonás que recibe una orden de Dios y la desobedece, el Jonás que por un momento no quiere que otros se salven porque no cree que ellos lo merezcan. Israel sí, pero los ninivitas no. Y hay muchas cosas en las que nos podemos identificar con este profeta. Pero la idea de hoy no es que nosotros nos identifiquemos con Jonás. La idea de hoy es que veamos a Jesús en Jonás. Obviamente no como Jonás, sino como todo lo contrario, alguien mucho más glorioso, mucho más bueno, mucho más perfecto,
bueno, no más perfecto, perfecto, y ver a través de este pasaje cómo claramente nos apunta a un suceso mucho más importante que el hecho de que una ballena se tragara a un profeta, y no una ballena, un gran pez. Lo que hemos visto hasta hoy ya han sido muchas enseñanzas en un solo capítulo, y eso nos demuestra algo. Un libro corto de la Biblia como Jonás, o unos cuantos versículos, cuando se leen y se meditan, están llenos de enseñanza. Hemos visto a un profeta que era un siervo del Señor, que recibe una orden del Señor de ir a Nínive, predicar la palabra y decide huir de la presencia de Dios. Vimos que era algo absurdo. Jonás, conoces a Dios, sabes que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nadie huye de la presencia del Señor. Si estamos en los cielos, ahí está. En la tierra, ahí está. Y aunque fuéramos al Seol, ahí está. Está en todas partes. Y Jonás lo sabe, pero decide intentar una idea alocada, y es escapar de la voluntad y los decretos de Dios. Pero Jonás no solo muestra eso, sino el corazón de alguien que sabe que Dios es misericordioso y sabe que va a usar su predicación probablemente para llegar al corazón de algunos ninivitas. Quizá Jonás no sabía que se iban a convertir todos, pero no quería que se salvara ninguno. Era una nación malvada, tirana, habían castigado al pueblo de Dios muchas veces, odiaban al pueblo de Dios, eran paganos, y Jonás consideraba que esa gente no merecía ser salvo. Entonces no quería ir a Nínive porque sabía que Dios es un Dios bueno, sabía que Dios es un Dios misericordioso. Pero Dios en su soberanía manda una tormenta. En esa tormenta vimos cómo nuestros pecados afectan ¿a quién? A otros. Los marineros estaban haciendo su trabajo y estaban con su vida normal, pero Jonás subió en ese barco y estuvieron a punto de perder su barco, su herramienta de trabajo, su principal fuente de ingresos, y hundirse en el mar, no por sus pecados, que los tenían porque eran paganos, pero por el pecado de Jonás. Y eso nos enseñaba también que nuestros pecados salpican, hermanos. Que aquel que adultera lastima una familia, que aquel que hace chisme lastima una iglesia, que el político corrupto lastima una nación. Y así con todo, nuestros pecados salpican. Y vimos también una cosa interesante, que a pesar de que Jonás les dice a ellos, mira, esto es mi culpa, soy hebreo, temo al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra, pero lanzadme al mar y esto pasa. Ellos intentan ir contra la voluntad de Dios también. Intentan remar fuerte, pasar por encima de la tormenta y entonces arreglar con sus brazos las cosas. Y eso también nos enseñó que no podemos arreglar las cosas con nuestros brazos y que si Dios hace algo es mejor rendirse a su voluntad y no altercar contra Dios. Pero finalmente vimos en nuestro texto que los marineros, que ven que con sus fuerzas no van a conseguir nada, que no van a llegar a buen puerto, solo les quedaba rendirse y echar a Jonás al agua. Y ahí estamos hoy, en el agua, donde Jonás es lanzado, y dice nuestro texto que Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quiero decir solo 3 cosas antes de saltar desde este trampolín, que es mi versículo de hoy, y ir a otro sitio. 3 cosas de este versículo. La primera, nosotros cada vez que intentamos hacer la imagen que vamos a poner en las miniaturas en YouTube y en las redes sobre Jonás, y ponemos Jonás, la historia de Jonás o Jonás y el pez, siempre el 90% de las veces o el 95% de las veces aparece una ballena. Los historiadores que han investigado esto dicen que lo más probable es que fuera un animal parecido a un cachalote o quizá un tiburón blanco de grandes dimensiones, porque no ven posible que un ser humano quepa en el estómago de cualquier otro pez. Pero la realidad es que la Biblia no dice que fuera una ballena, no dice que fuera un cachalote, no dice que fuera ni siquiera un tiburón blanco de grandes dimensiones. La Biblia dice que es un gran pez. Las traducciones griegas de este texto incluso lo traducen como una criatura marina. Entonces, si la Biblia dice que es un gran pez o algunas traducciones lo llaman una criatura marina, nosotros no somos llamados a especular y lo primero que vamos a hacer es decir que lo que se tragó a Jonás, según la palabra de Dios, es un gran pez.
Y no creo que sea nuestro trabajo investigar o buscar fuentes para averiguar qué pez era. Yo creo que lo menos importante en la historia de Jonás es averiguar la raza del pez, la especie del pez, el tipo del pez. Y yo creo que hay que estar muy perdido en el texto para dedicarse 1 hora a ir a Google a buscar qué pez era el que se tragó a Jonás. Así que lo primero que vemos es que Dios mandó un gran pez que se tragara a Jonás. Y ese es el segundo punto. ¿Quién mandó el gran pez? Dios. El texto lo dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y esto es algo que debemos entender. Nuestro texto empezó con Dios. El Señor dio una palabra a Jonás. Más adelante nuestro texto sigue con Dios, que provee una tormenta para hacer lo que quiere hacer. Y ahora nuestro texto del capítulo 1 termina con Dios, que provee un gran pez que se trague a Jonás. Y algo que vimos en nuestros primeros textos y enseñanzas es que la historia no es la historia de Jonás, no es la historia de Nínive, no es la historia nuestra, es la historia de Dios. Dios habla con Jonás y le da una orden. Dios manda la tormenta, Dios manda el gran pez, Dios esto, Dios aquello. La historia es de Dios. Nosotros no hemos conquistado nuestra vida, nosotros no hemos conquistado nuestras empresas, nuestras casas, nuestros coches. Que nadie se dé golpes en el pecho creyendo que todo lo que ha alcanzado en la vida ha sido con su esfuerzo, su valentía, su diligencia, su capacidad y su dedicación. Sí, nos esforzamos, sí, estudiamos para tener buenos trabajos, sí, madrugamos y trabajamos arduamente, intentamos administrar bien el dinero para conseguir cosas, pero todo es del Señor. Que nadie alardee de sus conquistas como si fueran suyas. Porque hay gente que a mí me ha dicho, pero soy yo, no Dios, el que trabaja. ¿Quién te despierta cada mañana? ¿Quién te hace latir el corazón? ¿Quién hace que bombeen tus pulmones aire? ¿Quién pone que la sangre fluir por tus venas? ¿Quién te da la salud para poder ir a trabajar? Porque una gripe nos deja en cama, una gripe nos tumba un par de días. Así que no somos nosotros. Nosotros sí vamos, con el sudor de nuestra frente nos ganamos el pan de cada día. Pero el que nos despierta y renueva sus misericordias cada mañana es el Señor. Y no podemos olvidar que todo es de Él. Nuestra historia es de Él. No nos despertamos un día con ganas de ser cristianos, con ganas de conocer al Señor. El Señor llegó a nuestras vidas. Con Jonás fue una tormenta y un pez. Con otros fue otra historia y con la nuestra fue diferente. Y si nos sentamos a tomar café y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo conociste al Señor? Nadie tiene la misma. Con Dios, pero Dios es el centro de todas. A mí me enseñaron mis padres, a mí me trajo mi esposa, a mí me evangelizaron en la calle, yo fui un día a una campaña, todas diferentes, pero hay algo en el medio. Dios lo planificó, Dios lo quiso, la historia es de Dios. Y entonces vemos aquí que el que envió el gran pez fue el Señor. El que envió la tormenta es el Señor. Quien envió el espíritu maligno a tratar con el desobediente rey Saúl es el Señor. Y el que también envió los cuervos a sustentar al profeta Elías es el Señor. El que mandó el fuego para apoyar a ese profeta frente a los profetas de Baal es el Señor. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Y siempre será el Señor. La historia es de Él. Él es el Rey y el Salvador. No estás escribiendo tu destino. No tienes un bolígrafo en la mano y tú escribes tu destino. No, Dios escribe la historia. La historia no es antes y después de Juan Manuel, antes y después de Clicia, antes y después de Alberto, antes y después de Carlos. Es antes y después de Cristo, porque Él ha marcado la historia. La historia es de Él, los tiempos son de Él. Él ha dicho el fin desde el principio. Él hizo las cosas desde el principio cuando dijo haya luz, y desde ahí ya sabía cómo va a acabar. Hermanos, es tan glorioso saber esto y entender que antes de que Dios dijera haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz.
La gente cree que las cosas Dios las empezó y el hombre la lía, Dios lo arregla, el hombre la lía, Dios lo arregla. No, desde el principio Dios ya lo sabía. Si tú lees las Escrituras, verás un texto maravilloso que dice: el cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera haya luz, Dios ya sabía que el cordero tenía que estar preparado. No, hermanos, Cristo no es el plan B, porque el plan A de Adán y Eva se estropea. Porque entonces nuestro Dios no es perfecto y se le escapan las cosas de control. ¿Cómo podremos, como leyó el pastor Marcos al principio, dormir y descansar confiados en el Señor si tenemos un Dios que se le escapan las cosas de control? No. Dormimos confiados porque Dios tiene todo bajo control. Tu vida está bajo el control de Dios. Tu familia está bajo el control de Dios. Tu salud está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control y el dominio del Señor. Y la historia de Jonás nos muestra que Dios es el que hace las cosas. No Jonás, no los marineros, no los ninivitas, Dios. Dios está escribiendo tu historia. Dios ya ha escrito la historia de tus hijos. Eso debería dar consuelo a padres desesperados. Porque los padres, llegará un momento, sobre todo cuando empiezan la preadolescencia y adolescencia, que miraréis a vuestros hijos y veréis que ya deciden por su cuenta. Ya antes los vestíais, pero ahora se ponen lo que quieren. Antes le poníais el programa en la tele que tenían que ver, ahora eligen el que quieren. Antes vosotros les dabais el teléfono y elegíais el vídeo, ahora ellos cogen el teléfono y eligen el vídeo. Y hay un momento para un padre que sabe que ya hay límites que él no puede traspasar. Hay lugares donde él no llega. Él no está en la escuela, él no está en la universidad, él no sabe realmente las amistades de su hijo, lo que habla su hijo, lo que hace su hijo. Y puede venir esa tristeza de decir, y noto que mi hijo no quiere a Dios, no tiene ganas de Dios, pero la única cosa que nos puede traer descanso en ese momento es entender que Dios cumplirá su propósito. Y si Dios quiere a mi hijo, aunque mi hijo hoy no quiera a Dios, Dios hará que mi hijo un día quiera a Dios. Porque nosotros tampoco queríamos a Dios, pero lo amamos a Él porque Él nos amó primero. La historia es del Señor. Entonces, primero vemos un gran pez, segundo que Dios lo envía, y nuestro texto dice que Jonás pasa en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si la palabra de Dios dice que Jonás pasa en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo creo que Jonás pasa en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque hay 2 tipos de personas que leen ese texto. Las primeras, las personas que dicen que es humanamente imposible que un hombre pase tantos días en el estómago de un pez. Y es cierto. Por los jugos gástricos, la acidez de esos jugos del estómago, lo más normal es que la piel de esa persona se hubiera ido consumiendo, derritiendo, deshaciendo poco a poco. Y es lo normal. Es lógico pensar eso, que en el estómago de ese animal aguantar 3 días con esos jugos careciendo de oxigenación, una persona no podría vivir. Algunos han intentado defender esto diciendo, no, pero hay un caso, y es real, creo que es 2019, si no me equivoco, de Rainer Schimpf, un submarinista en Sudáfrica que estaba haciendo submarinismo y una ballena de Sudáfrica que estaba comiendo sardinas, pues se tragó a ese señor, solo que lo tuvo 2 segundos y lo echó para afuera, supongo que al percibir que no era una sardina. Y las personas intentan decir, pero ese hombre estuvo 2 segundos en el estómago de una ballena, pero hay una realidad mayor. Y es el hecho de que intentar defenderlo de Jonás para razonarlo diciendo que ese hombre estuvo 2 segundos ahí no sirve, porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Y 2 segundos yo aguanto hasta en el maletero de mi coche encerrado, pero 3 días y 3 noches yo no sé si aguanto en el maletero de mi coche encerrado.
Pero la cuestión es que yo no tengo que intentar tomar a todos aquellos que dicen humanamente es imposible que un hombre esté 3 días y 3 noches entre la acidez, la falta de oxigenación, cuando yo creo en un Dios que tuvo a 3 hombres en un horno de fuego durante un buen tiempo y no se quemaron un solo pelo. Hay 2 maneras de leer la Biblia. Cuando tú intentas explicar todo con razón y cuando tú sabes que la historia pertenece a un Dios todopoderoso. Sí, humanamente no tiene lógica, no tiene razón. No puedo justificar con ciencia cómo este hombre pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Pero tampoco puedo justificar con ciencia cómo se multiplicaron panes y peces hasta el punto de alimentar a miles de personas. Tampoco puedo justificar con ciencia cómo pues cuervos aparecen alimentando a un profeta o cómo el aceite es multiplicado en una casa. No puedo explicar con ciencia cómo un hombre que se escalabra desde una ventana tras un sermón largo, que después de Pablo vienen los míos, pero que se duerme y se cae y simplemente con una oración resucita. No puedo explicar con ciencia cómo esos hombres están en un horno de fuego y no se queman un solo pelo, cuando yo simplemente paso la mano y ya huele a pollo churrascado. Yo no puedo explicar con ciencia cómo ese profeta aguanta humanamente 3 días y 3 noches en el vientre de un pez con los jugos y con la falta de aire, pero no lo explico con ciencia. Creo en un Dios que todo lo puede. Y esa es la base de todo lo que digo, de todo lo que explico y de todo lo que predico. Mi deber no es explicar los sucesos bíblicos, es predicarlos. Y si Dios dice que así fue, así fue. Si la Biblia dice que no había nada y Dios dijo haya luz y hubo luz, así fue. Y ya, porque no estamos analizando a un ser humano haciendo cosas, estamos analizando al Creador haciendo cosas, al Todopoderoso haciendo cosas, al Dios que la palabra imposible no está en su diccionario. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Así que, si Dios dice que Él mandó un pez, mandó un pez. Si Dios dice que era un gran pez, no es una ballena, ni un cachalote, ni un tiburón blanco, es un gran pez. Y si Dios dice que el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Porque empezar a poner en duda un solo versículo de la Biblia es la herramienta diabólica de la teología liberal de nuestros tiempos, que está haciéndonos pensar que la Biblia no es fiable. ¿O no escuchas gente diciendo, ¿cómo puedes confiar en un libro que ha pasado por manos de tanta gente? Que lo han traducido tantas personas. ¿Cómo sabes tú que lo han traducido bien? ¿Cómo sabes tú que no le han quitado un versículo? Son esas preguntas que intentan martillar nuestras conciencias para llevarnos a una pared y decir solo una cosa. ¿Te fías de verdad que eso es la palabra de Dios? Porque si nosotros dudamos de un solo versículo, si dudamos de un solo pasaje, dudamos de la Biblia. Y si dudamos de la Biblia, ¿qué hacemos aquí? Si dudo de la Biblia, ¿por qué oro? Si dudo de la Biblia, ¿por qué creo sus promesas? Y lo que quiere hacer la teología liberal es dudar de la Biblia. Porque yo no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Ya, pero eso era algo que se dijo para otra cultura en otros tiempos. Para nosotros hay que adaptarlo. Y van arrancando pedacitos. Esto eran otros tiempos. Esto eran otros tiempos. Es que tenéis que entender que la Biblia tiene más de 2000 años. Y nosotros vivimos en el siglo XXI. Y hay que adaptar la Biblia a nuestros tiempos. Mentira, eso son cosas del diablo, hermanos. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dijo que era bueno en el siglo I es lo que es bueno en el siglo XXI. Dios no ha cambiado y sus valores tampoco. La cultura cambia, los principios cambian, los valores cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo no voy a dudar de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque si te hacen dudar de eso, lo siguiente es decirte, entonces Jesús humanamente tampoco pudo estar 3 días y 3 noches en una tumba. Y dudar de eso es volver al mundo. La palabra de Dios es perfecta.
infalible, suficiente, poderosa, y nosotros vamos a predicarla tal y como está escrita. El mundo nos va a hacer dudar de Dios, va a querer que dudemos de sus promesas, de su palabra, de la historia bíblica. Eso pasa sobre todo con los jóvenes en la escuela, en las universidades, porque todos creen que son muy listos y nosotros muy tontos. Que nosotros creemos cuentos de viejas, que nosotros creemos tradiciones medievales de épocas antiguas y que nosotros seguimos creyendo en historias que alguien empezó como una leyenda de un Dios que envió a su Hijo. Creen que lo nuestro es mitología como la de los griegos, pero no, es la santa palabra de Dios. Dios ha hablado, se ha revelado, se ha dado a conocer y lo creo, porque este libro no solo se lee. Este libro es el único que cambia vidas, transforma hogares, restaura, salva. Este libro es el único que hace esas cosas. Año tras año sigue transformando corazones. Ningún otro libro hace eso. Ningún otro libro. Porque esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y nosotros debemos predicarla como es. Entonces, llegando a este punto, afirmando simplemente esas tres cositas que dice nuestro versículo, hoy quiero hacer algo diferente. La semana que viene no. La semana que viene, además, es domingo de Cena del Señor. Estaremos exponiendo una oración preciosa que nos llevará en todo Jonás capítulo 2. Pero en el día de hoy quiero usar este pasaje para que miremos a Jesús. ¿Y por qué este pasaje? Yo quiero que leamos Mateo capítulo 12, el versículo 38 al versículo 41, y desde aquí van a entender un poco por qué hoy quiero que miremos a Jesús desde aquí. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41 dice: Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal. Y mirad ahora por qué hemos llegado hasta aquí hoy y por qué hemos querido parar en este versículo. Sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mira cómo termina esto. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Por qué hoy queremos partir de este versículo a Jesucristo? Porque Jesucristo cita ese versículo. Jesucristo apunta ese versículo. En una de las escenas más importantes del ministerio de Jesús, está enfrentando a escribas y fariseos, lo ponen contra la pared, le exigen una señal y Jesús cita al profeta Jonás diciendo: ninguna señal os será dada a no ser la señal del profeta Jonás. Que así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y algo similar cita Lucas capítulo 11 versículos 29 al 30. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El Hijo del Hombre para esta generación. Hermanos, quiero que desde aquí saquemos algunas enseñanzas. Enseñanza número 1 de esto que acabamos de leer: danos una señal. Jesús está ante la multitud, como de costumbre. Sabemos que hay un momento en el ministerio de Jesús donde multitudes se agolpaban delante de él, alrededor de él, multitudes lo seguían. Y como de costumbre también Jesús enfrenta a sus mayores opositores en su ministerio, que no tanto era el diablo.
escribas y fariseos, los líderes religiosos de aquel momento, los líderes religiosos de aquella época, están delante del Señor Jesús y le hacen un pedido. Danos una señal. Lo que le están diciendo es, demuéstranos haciendo algo, manifiesta algo, haz alguna cosa, danos alguna señal que nos demuestre, que nos pruebe, que testifique que eres quien dices ser. Tus discípulos dicen que eres el Mesías. Tú te has presentado como el Mesías. Tú te has presentado como el Señor. Pero queremos que hagas una señal que nos pruebe que realmente eres quien dices ser. Oh, hermanos, Jesús había multiplicado panes y peces. Jesús había liberado al endemoniado gadareno. Jesús había sanado a la mujer del flujo de sangre que había pasado años seguramente yendo a líderes religiosos, yendo a médicos, yendo a terapia, y nadie la había podido sanar por muchos años, y Jesús la sana cuando ella solamente toca el borde de su manto. Jesús había sanado al siervo de un centurión, había sanado a la hija de un oficial. Jesús había curado a sordos, había curado y dado vista a ciegos. Jesús había sanado la lepra de leprosos. Jesús había hecho todo tipo de manifestaciones milagrosas, todo tipo de sanaciones. Había levantado paralíticos, liberado a endemoniados, además de sus enseñanzas, además de su predicación. Todas esas cosas, incluso el calmar la tormenta cuando estaba con sus discípulos en un barco y hay una tormenta agitada, había demostrado que Él estaba por encima de las enfermedades y tenía autoridad, que Él estaba por encima de los mares y tenía autoridad, que Él estaba por encima de las leyes naturales y podía multiplicar elementos como panes y peces. Y ahora llegan escribas y fariseos y les dicen, danos una señal. Llevo días, semanas, meses entre vosotros, sanando enfermos, haciendo milagros, levantando paralíticos, he resucitado muertos, he liberado endemoniados, he multiplicado cosas, he parado tormentas. Y nos dices, danos una señal. Hermanos, aunque Jesús se parase ahí en ese momento y hubiera cogido una piedra y la hubiera convertido en pan, hubieran dicho que es un brujo. Hubieran dicho que es un endemoniado, hubieran dicho que lo hace por el poder de Satanás, hubieran dicho que es un hechicero, pero no hubieran creído, y por eso Jesús no cede a la petición. Así como Jesús no cede a la petición de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía convertir esas piedras en pan. Él podía hacerlo. Pero Él no cede a las peticiones del diablo y decide no ceder a las peticiones de escribas y fariseos. Porque el problema de los escribas y fariseos y de todos aquellos que rechazaban a Jesús no era lo que veían, era su corazón. Aunque hubieran visto 1000 señales más, no habrían creído en Jesús. Y por eso Jesús no les concede el hacer otro milagro. ¿Cuánta gente va a Dios y les dice, si de verdad estás ahí, si de verdad me amas, cúrame el cáncer, si de verdad Dios ya ha hecho 1000 cosas, 2000, 3000, cientos de miles y millones de cosas, y tú crees que va a ceder a tu chantaje emocional como si Él se desviviera porque tú creyeras en Él y tuviera que decir, no, es que María no va a creer en mí si no la curo, curadla, voy a curarla por favor porque me muero sin María. No. Es que, hermanos, cuando tú lees Romanos 1, la Biblia dice que la creación muestra la evidencia de Dios. Solo hay que mirar las estrellas, solo hay que mirar la luna, el sol, solo hay que mirar la montaña, los mares, solo mira donde no ha llegado el hombre. Busca documentales de ríos, de lagunas, de playas, de calas, de montañas, donde el hombre no ha llegado con sus excavadoras. Donde el hombre no ha llegado con sus latas de refresco, su chumba chumba para pasar el sábado y hacer una barbacoa. Donde nosotros no llegamos, se ve la creación y se ve la mano de Dios. Todo es precioso hasta que llegamos nosotros. Hermano, los planetas giran en una armonía. La distancia de la luna a la Tierra es exacta para que no nos ahoguemos.
Si la luna se acercara unos metros a nosotros, esto se inunda. Y me vas a decir que por casualidad cayó en el lugar perfecto, el centímetro perfecto para que pudiera todo cohabitar y existir en armonía. Si a mí lo que me cuesta más es ser ateo. A mí el creer en esas casualidades perfectas, en que haya un renacuajo que sale del agua, que se pone a andar, que se le cae una cola, que se pone a dos patas, que se sube a un árbol, que le crece otra cola, que baja del árbol, que se pone a dos patas, que se le cae pelo, que se le agranda la cabeza, que se le crece el pelo del músculo, si ahora es un hombre y hace dos piedras así, y nace el fuego, y de golpe se lleva a la mujer de los pelos a la cueva, y cazan ñus, y cazan mamuts, y pintan paredes, y el hombre de las cavernas, hemos encontrado a fulano, el primer neandertal. Es que esa historia, después del Señor de los Anillos, es la mayor historia de ciencia ficción. Pero yo soy tonto si creo en Dios. Es que el problema no son las evidencias. El problema es la rebeldía del corazón. Si yo digo que hay Dios, yo tengo que decir que no soy Dios. Si yo digo que hay Dios, yo tengo que decir que no mando. Si yo digo que hay Dios, tengo que decir que hay reglas, que hay mandamientos, que hay juicio, que hay un ser por encima de mí, que no soy el dueño de mi ombligo, que no soy el dueño de mi mundo, que no soy el dueño de mi vida y que hay alguien que manda mucho más. Si yo digo que hay Dios, me tengo que rendir a alguien. Si yo digo que hay Dios, me tengo que humillar ante alguien. Si digo que hay Dios, tengo que obedecer a alguien. Así que aunque yo vea cielos y montañas, aunque vea mares y animales, aunque vea la perfecta creación y la creación muestre la gloria de Dios, yo voy a decir, no creo en Él. Y le voy a decir a los que creen en Él, muéstrame que Dios existe. Pruébame la existencia de Dios. Dame evidencia si yo creeré. Si Dios se muestra aquí ahora, yo creeré en Él. Él vino a la tierra. Paró tormentas, dio vista al ciego, dio voz al mudo, dio oídos al sordo, hizo andar al paralítico, resucitó a los muertos y Él mismo resucitó de entre los muertos. Él ya vino y no crees. No es la falta de evidencias lo que hace que la gente sea atea, es la rebeldía del corazón. Y por eso Jesús, sabiendo eso, no les hace una señal. Porque Jesús sabe, no, me odiáis demasiado. Estáis rebelados contra mí, ya os he probado quién soy. Y he hecho 1000 cosas que demuestran que no soy uno más de este grupo. Que soy Dios encarnado. Que soy el Mesías anunciado. Y aunque hiciera 1000 milagros más, no vais a creer. Lo vais a atribuir a otras cosas. Como cuando a veces vas al médico y le dices, doctor, ¿qué ha pasado? No tiene explicación científica. Entonces es un milagro, doctor. Bueno, no lo podemos llamar milagro. No tiene explicación científica. ¿Qué ha pasado, doctor? Bueno, habría que estudiarlo a fondo. Ya encontraremos algo que lo justifique. Se llama milagro, doctor. Se llama milagro, pero no quiere aceptarlo. Él no puede justificarlo, no puede explicarlo. No sabe cómo ese cáncer ha desaparecido. No sabe cómo ese embarazo que iba a la deriva se sostuvo hasta el final. No sabe cómo ese bebé que debía morir al final está vivo. No sabe cómo esa enfermedad ha remitido. Ya lo estudiaré, lo analizaré, pero tengo que encontrar algo porque me niego a aceptar que hay un Dios haciendo cosas por encima de nosotros. Muéstrame que Dios existe. Convénceme de que esto es la palabra de Dios. No importa, aunque te diga que durante años ha cambiado vidas, aunque te diga que cada profecía se ha cumplido, aunque te diga que hasta hoy los arqueólogos pican y no lo admiten, pero pican donde la Biblia dice que hay cosas porque saben que las van a encontrar y las encuentran. Y cada año aparece una noticia de arqueología de se encontraron platos de Babilonia, se encontraron cubiertos de aquel pueblo del que habla la Biblia, de aquella zona, y seguirán descubriéndolo, porque es la verdad, pero no quieren creer. Muchos creéis que si conseguís convencer con argumentos lógicos a las personas, creerán. No es eso. No es eso, hermanos. El problema de tus hijos ateos, tus conocidos ateos, tus compañeros de trabajo ateos, no es la falta de evidencias. Es que están muertos en sus delitos y pecados. Y son enemigos del Dios Todopoderoso. Ellos no quieren a Dios. Aunque Dios se presente delante de sus ojos,
no lo van a querer. Van a decir que han alucinado. Van a decir que, no sé, que se tomaron algo, que fue fruto de un envenenamiento, que alguien les echó algo en la bebida, pero no van a creer. Porque el problema no son la falta de evidencias. El problema es la rebeldía del corazón. Es la rebeldía de sus corazones. Y por eso vamos a la segunda enseñanza de nuestro texto. ¿Cómo describe Jesús a aquellos que demandan una señal? ¿Cómo describe Jesús a aquellos que demandan una señal? Jesús dice, una generación perversa y adúltera demanda señal. Jesús no accede a la petición de los escribas y fariseos, como Jesús no accede a la petición de Satanás, sino que Jesús, con esa humildad contundente, con esa humildad que atravesaba los corazones, se presenta ante ellos y los describe de esa manera. Una generación perversa y adúltera demanda señal, pero no se les dará ninguna señal. Porque Jesús sabe lo que hay en sus corazones. No era falta de pruebas, no era falta de evidencias. Era un corazón perverso y adúltero. Una generación perversa y adúltera. Y en primer lugar, esas palabras tienen un peso. La palabra perverso, ¿qué te hace pensar? Malo. Pero no malo, porque si tú dices malo, malo. Pero perverso. Tu hijo a veces es malo. Tú a veces eres malo. Pero un asesino es perverso. Un violador es perverso. Hitler no era malo. Hitler era perverso. Pues así nos describe Dios a todos. A todos. No a Hitler, no solo al violador, no solo al asesino. Así nos describe Dios a todos. Esta generación que no cree en mí, no son falta de pruebas. Esta generación que no cree en mí, no son falta de evidencias. Esta generación que no cree en mí es por la perversión de su corazón. Y luego usa otra palabra. Primero perverso. Pero luego aparece la palabra adúltero. ¿Qué es para vosotros un adúltero? Lo primero que viene a nuestra cabeza es un hombre o una mujer que traiciona a su cónyuge, alguien que está casado y ha tenido una relación personal, íntima, ilícita y moral con otra persona ajena a su matrimonio. Es un adúltero o una adúltera. Pero Jesús usa esa palabra también para definir a todos. Y yo dudo que todos aquellos que se encontraban ahí, la multitud de escribas y fariseos, todos hubieran adulterado como nosotros conocemos el adulterio. Algunos seguro que sí, pero a otros no. Otros habrían sido fieles a sus esposas, otras mujeres habían sido fieles a sus esposos, pero Jesús usa esa misma palabra para todos. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos sobre todo los libros proféticos, y ya hemos estudiado algunos como Oseas, el pueblo de Dios en el libro de Oseas es asemejado a una prostituta que adultera, que Dios la ama y la abraza, pero decide irse con otros dioses. Y cuando Jesús usa la palabra adúltera para esta generación, no es que todos son infieles a su pareja, a su marido, a su mujer. Es que es una generación infiel a Dios. Una generación que ha traicionado a Dios. Una generación que normalmente la palabra adulterio Dios la usaba para hablar de idolatría, cuando cambiaban al esposo santo y perfecto por la amante corrupta y perversa, que eran los ídolos. Entonces Jesús está ante este pueblo y está diciendo: no os voy a dar una señal, porque vuestro problema no es que no creáis, vuestro problema no es falta de evidencias, vuestro problema no es falta de pruebas, vuestro problema es que estáis llenos de maldad en vuestro corazón, sois malvados, sois perversos, estáis muertos por dentro y tenéis otro problema, sois adúlteros delante de Dios. No queréis ser fieles a Dios, no amáis solo a Dios, vuestro vientre es vuestro Dios.
Vais detrás de vuestros deseos, vais detrás de vuestras pasiones. Y si Dios dice no hagas esto, pero tu cuerpo te pide esto, haces caso a tu cuerpo y no a Dios, porque tu cuerpo es tu Dios. Tus deseos son tu Dios. Tu corazón es tu Dios. Dios dice congrega, pero tú dices no me apetece, tú mandas más que Dios. Dios dice ama, pero tú no quieres, tú mandas más que Dios. Dios dice perdona, pero tú no quieres, tú mandas más que Dios. Y esto pasa hasta hoy en la iglesia. Porque hay gente que a veces no congrega porque trabaja. Hay gente que a veces no congrega porque está enferma. Pero hay gente que no congrega porque no quiso. Y aunque sepamos que Dios desea que lo hagamos, porque Dios ama a su pueblo en unidad, porque es hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía, si a mí no me apetece, no importa lo que diga Dios y su palabra, mando yo en mi corazón. Eso es adulterar contra Dios. Cuando tú te has hecho otro Dios. Y hermano, hablamos de los católicos porque siempre hemos considerado que la idolatría son figuritas de yeso, de madera, de hormigón, de oro. Son San Pedro, San Pablo, San Judas, la Virgen María y de Guadalupe. Pero la realidad es que el mayor Dios está dentro de nosotros y es nuestro propio yo. Ese no tiene figuras de yeso. Porque no vamos a llegar no vamos a llegar al límite que llegó Nabucodonosor. Pero muchos nos hemos hecho una estatua de nosotros mismos aquí. Nabucodonosor tuvo la insensatez de hacer la estatua afuera. Pero nosotros la tenemos aquí. Cuando yo vivo para mí, conforme mis normas y conforme mis deseos, yo me rindo ante mi estatua. La estatua de mi propio corazón. Y por eso cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, lo primero que nos dice es, rompe esa estatua. Niégate a ti mismo. Porque no puedes seguirme a mí y yo ser tu Señor cuando tienes esa estatua tuya en tu corazón. Yo hice una estatua de Juan Manuel en mi corazón. Yo vivía conforme a mis deseos, mis sueños y mis proyectos, y todo lo que se adaptara a ellos me parecía bien. Pero lo que no me sobraba. Pero llegas a Jesús y te dice, niégate a ti mismo. Ya, pero yo puedo negar mi familia si quieres. A mis padres, a mis cuñados, a mis suegros, a mi perro, a mis vecinos. Mi nación, mi patria, mis reyes, mis presidentes, la policía, la Guardia Civil y los bomberos. Pero a mí no. Pero a mí no. Ahí tienes el Dios más grande de la mayoría. El yo. El yo. No es tanto ni el dinero. Es el yo. Porque el dinero está ahí, pero es mi amor por el dinero. Yo hago de ese dinero un ídolo para mí porque yo amo ese dinero. Entonces sigo siendo yo el problema. No, el dinero no es un problema. Hay gente que de golpe le llegan 2,000 a la mano y dice, no los necesito, la verdad ando bien. ¿Sabes qué? Guardo 1,000 y 1,000 los dono. Y tú dices, ¿pero qué haces? Te podías haber comprado. Ya, pero yo no le doy tanto valor a esto. Y hay gente que les llegan 500 y lo único que piensa es, vamos de rebajas. Vamos a comer fuera. Y en un fin de semana se funden 500 euros. Cuando podían haberlo usado mucho mejor. El yo es el peor de todos los ídolos. Y por eso Jesús no accede a darles una señal. Porque su problema no era lo que veían, era su corazón. Hermano, no pienses que si alguien consigue explicarle a tus hijos, a tus amigos, a tu familia o a tus vecinos con argumentos lógicos la existencia de Dios, se van a volver creyentes. Pueden hasta decir, oye, me has hecho pensar. Pueden hasta decir, oye, tiene lógica. Pueden hasta decir, me estás casi convenciendo. Pero de ahí a adorar a Dios, eso solo lo hace Dios. No hay argumento que convenza a un pecador de adorar a Dios. Solo una obra sobrenatural de Dios en un corazón como el mío y el tuyo, adúltero y perverso, que Dios tuvo que quitar, darnos otro para poder adorarle.
Por eso Dios no nos vino a cambiar, nos vino a hacer nuevos, porque nuestro corazón no tenía que ser cambiado, nuestro corazón no valía para nada. ¿Te das cuenta que Dios no dice, yo transformaré sus corazones? No puedo arreglar lo que tienen ahí dentro. Es como cuando tienes un coche de 50 años y le das un golpe y vas al mecánico y le dices, arréglame esto, y el mecánico dice, esto solo vale para tirarlo a la basura. No vale. ¿Cómo duele cuando un mecánico te dice, esto no vale ni para venderlo por piezas? Pues tu corazón y mi corazón es ese coche. Llegamos ante Dios con nuestro corazoncito creyendo que somos medio buenos, un pelín estropeados, y Dios mira nuestro corazón y dice, con eso no hacemos nada. No puedo ni venderlo por piezas, de ahí no aprovecho ni la vena de arriba. Hay que quitarlo. Hay que hacer un trasplante. Tú no necesitas que te pongan un marcapasos, tú necesitas un trasplante de corazón. Y Dios lo hace. Quita el de piedra, pone el de carne y nos da su espíritu para andar en sus caminos, porque nuestro viejo corazón no podría. El problema no era la falta de señales y evidencias. El problema era el pecado del corazón del hombre. Y número 3, la señal definitiva que anuncia Jesús. Jesús les dice que no les dará ninguna señal a esta generación adúltera y perversa. Y obviamente Jesús se refiere, no voy a resucitar a nadie más ahora no voy a curar a nadie, ahora no voy a liberar un endemoniado, ahora no voy a volver el día oscuro. Pero Jesús les dice, una señal sí. Una señal sí. Y lo define de esa manera, y por eso hemos saltado desde nuestro versículo. La señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y nosotros entendemos que corazón de la tierra es una manera de expresar el sepulcro, la sepultura de Cristo. Y qué gran noticia, Jesús, sin decirlo de manera literal, acaba de anunciar su muerte. Jesús acaba de anunciar su muerte. Jesús está diciendo, la señal que voy a dar no es dar vista a un ciego, hacer oír a un sordo, que hable un mudo, que se levante un paralítico. Jesús les acaba de decir, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, yo voy a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y así como Jonás salió del pez, yo saldré al tercer día. Y cuando resucite en gloria, todos sabréis quién soy yo. No necesitaréis otra señal. Porque de todo lo que Jesús había hecho, de todas las sanidades, de todos los milagros, de todos los prodigios, ninguno mostraba con tanta fuerza, poder y majestad que Él era el Hijo de Dios como su muerte y resurrección. Porque hoy en día Dios ha usado hombres para orar y sanar enfermos, y no son el Mesías. Hemos visto a veces que hemos orado, o otros han orado, y Dios ha traído cura, y no es el Mesías. Porque Dios ha usado a sus apóstoles para curar también. Dios ha usado a sus discípulos para liberar endemoniados también. Y hasta hoy la iglesia sigue viviendo ciertas cosas como esas. Pero no somos el Mesías, ni aquel que ora es el Mesías. Pero hay una cosa que solo Cristo ha hecho. Solo Jesús ha vencido la muerte. Solo Jesús ha demostrado que tiene poder sobre la muerte. Y Jesús ha dicho, no os vale que dé vista al ciego, no os vale que haga oír al sordo, no os vale que levante al paralítico, no os vale que pare el mar y la tormenta, no os vale que libere al endemoniado. Voy a vencer la muerte. Esa es la señal definitiva de que realmente yo soy el Hijo de Dios. Y era algo que contemplarían sus ojos poco después de eso. Pero aunque Jesús resucitó, no todos creyeron. Porque el problema no son las señales. Cuando Jesús resucita, lo primero que empieza a decir la gente es, han robado el cuerpo, los discípulos se lo han llevado,
esto es un montaje, alguien lo tiene para alargar su historia. El cuerpo no se encontró. Los romanos no lo encontraron, los judíos no lo encontraron. Se cavaron tumbas, se hicieron agujeros, se picó en montañas, se buscó entre piedras, se mandaron caballos y hombres a caballo por todas las regiones cercanas calculando cuánto podrían haber recorrido, y fueron incluso más. Picaron donde podían, abrieron puertas, secuestraron gente, interrogaron a discípulos, buscaron el cuerpo por donde fuera. Pero nunca apareció. Jesús ha resucitado. Pero no lo van a creer, porque el problema no es verlo. El problema es el corazón. La fe no viene por ver cosas, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y la fe es un regalo de Dios. Y Jesús les está enseñando que el problema no es la falta de señales, es la perversión del corazón. Pero a pesar de eso les dice: haré una señal, la más gloriosa y majestuosa. Me van a matar. Voy a estar en el sepulcro 3 días y voy a resucitar. Pero no como ese Jonás que sale arrepentido del vientre del pez. No como ese Jonás que sale habiendo sido disciplinado por Dios, sino como el Hijo de Dios glorioso y triunfante que le ha dicho a todo el mundo: yo valgo más, yo tengo más poder que la vida y la muerte. La vida y la muerte están en mi mano, porque yo soy Dios, porque yo soy Dios. Y de aquí quiero hacer otro salto. Tengo tiempo. Y quiero traer otras enseñanzas a vuestros corazones. Dicho esto de las señales, yo quiero deciros otra cosa. La primera, la palabra de Dios es suficiente para ser salvos. La palabra de Dios es suficiente para ser salvos. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31 dice esto. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, ¿de dónde? Él fue el primero que pensó en dirigir The Walking Dead. Fue este. Si uno va a ellos de entre los muertos, ¿qué pasará? Se arrepentirán. Pero Abraham le contesta: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Vamos a recordar esta escena. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Mueren. El rico va a un lugar de tormento, Lázaro a un lugar, seno de Abraham, un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de bienestar. Y en ese lugar de tormento, ese rico habla con Abraham y le hace un pedido. Yo estoy aquí, está perfecto, yo estoy en este lugar de tormento. Ya me has dicho que no puede haber que hay un abismo entre uno y el otro, que no puedes pasar de aquí a allí, que no puedes ni siquiera traer agua que moje mis labios y suavice este tormento que enfrento. Pero te ruego una cosa, tengo 5 hermanos. Manda a alguien que les diga que este lugar es real. Manda a alguien que les diga que el infierno existe. Manda a alguien que les diga que el lugar de tormento del que nos han hablado no es broma, no es mentira. Yo estoy ahí. Que alguien vaya y se lo diga. Pero Abraham le contesta una cosa. Tienen a Moisés y a los profetas. Que lo escuchen a ellos. Moisés estaba ahí en ese momento de la historia. Los profetas a los que se refiere estaban ahí en ese momento de la historia. Estaba Daniel con ellos. Estaba Moisés con ellos. Estaba Isaías con ellos. Estaba Jeremías con ellos. Entonces, ¿a quién tenían que escuchar? La expresión tienen a Moisés y los profetas se refiere. Tienen la palabra. Tienen la ley. Moisés era el Pentateuco. Tienen Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tienen eso. Y tienen a los profetas, tienen los escritos de Daniel, de Isaías, de Jeremías, tienen Lamentaciones, tienen a Oseas, a Habacuc, los tienen ahí a todos.
Que los escuchen. ¿Y qué contesta él? No, eso no es suficiente. Pero si ellos no le harán caso, a la palabra no le harán caso, a los profetas no los harán caso, a lo que dice Moisés no harán caso. Pero yo sé que si alguien resucita de entre los muertos y sale de la tumba y les dice, el infierno es real, creerán. ¿Y qué contesta? Vale, entonces sí, entonces yo lo mando un muerto. Sacadme un muerto de la tumba que así todo el mundo cree. Él no contesta eso. ¿Qué contesta? Si no escuchan a Moisés y los profetas, si no hacen caso de la palabra, aunque vieran un muerto, tampoco. ¿Quieres la prueba más grande de esto? Yo no creo en las historias de esa gente que vende libros diciendo, he estado en el infierno, he estado en el cielo. A mí esas historias me parecen vendehumo. Porque no cuadran, o hay muchos cielos diferentes, o hay muchos infiernos diferentes. Porque cuando el católico es el que cuenta la historia, el que estaba en el infierno era Lutero. Cuando el evangélico cuenta la historia, el que se encontró en el infierno era el Papa. ¡Qué casualidad! O hay un infierno para cada religión, o esta gente miente y quiere vender libros y está dando conferencias. Y lo peor es que hay muchos necios que los van llamando. No, va a venir una conferencia a Perú, aquel que estaba en coma y nos dirá cómo vio el cielo y bajó al infierno y dirá, oh, olía a azufre, hermanos. Yo veía algo oscuro, escuchaba gritos. Lo venden bien, por lo menos, oye, para echar la tarde, unas palomitas, una Coca-Cola fresca y decir, oye, hoy no hay nada bueno en la tele, vamos a ver la historia del yo bajé al infierno, me encontré a Michael Jackson, fui al cielo y estaba el Chavo del Ocho y todo esto. Muy interesante. Cuando me muera, me decís dónde me contaban, ¿vale? Pero la gente ve eso y se lo creen. Algunos creyentes sí, pero los ateos se lo creen. Pasan el vídeo, se ríen, se burlan, pero no se lo creen. Es más, los ateos, aunque pongas esos vídeos de milagros en directo, de mira cómo le crece el brazo, mira cómo se levanta de la silla, no se lo creen. ¿Qué te va a decir el ateo? Es un cuento, es un teatro, es una mentira, y algunos es verdad, pero hay milagros, pero no lo creen. No lo creen. Y esta escena lo deja claro. Aunque vaya alguien de entre los muertos, no lo van a creer. Hermano, nosotros no necesitamos pedirle a Dios que haga algo glorioso y majestuoso para que mi hijo crea en Él. Que pase algo súper sobrenatural, nos gusta mucho esa palabra, sobrenatural, para que mi madre crea. Si no creen la palabra, no van a creer. Podrán tener hasta una experiencia que les lleve un día, un tiempo, una semana a parecer que han creído. Como esa gente que se va a hacer el camino de Santiago, le toca la estatua del apóstol, luego se cura y le dura la devoción 6 meses. Luego vuelven al licor, a la fiestuki. Porque eso puede mover tus emociones un tiempo, impactar tu cabeza un tiempo. Pero la fe que salva, la fe que te va a volver un adorador en espíritu y en verdad, la fe que te va a volver un discípulo de Cristo, es un don de Dios. Y no viene por ver cosas, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso lo debería entender la gente, que no se trata de hacer más campañas de sanidad, ni más campañas de milagros, ni más cultos de liberación, que lo que necesitamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, es cultos que prediquen la palabra de Dios y llevar a todos los ateos a esos cultos. Unos saldrán diciendo menudo cuento y otros se romperán en lágrimas diciendo no sé qué pasó. Algo pasó. Yo escuchaba, yo nunca creí y algo se movió y aquí dentro. Y no pasará porque le digas al pastor, pastor, quiero que sepa que este domingo llevo un invitado. ¿Y? No, pues ya sabe, ¿no? ¿De qué va a hablar? ¿Qué me quiere decir? No, pues, suave, ¿no? Yo puedo predicar así.
y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa persona irse inconverso. Y puedo predicar porque la ira de Dios viene contra todos aquellos que practican el pecado, y esa persona romperse en el suelo en llantos y decir, soy un pecador. Porque no se trata de si el texto es más o menos suave, de si mi voz es más o menos dulce, de si lo miro o bajamos las luces y Clicia me acompaña en el piano para que llegue un poquito más rápido a su corazón. Se trata de una obra que solo Dios puede hacer. ¿Manipularlo? Claro que puedo. Ahora digo que me apaguen un poco las luces, que me pongan un fondito musical, acabamos esto ya, que quedan 20 minutos y digo, a ver, si hoy hay alguien aquí que viene con una carga, Dios está viendo tu sufrimiento. Yo quiero que pases aquí delante. Hermanos, pero cierren los ojos. Que quede entre ellos y Dios. Pasa aquí, pasa aquí. Repite conmigo. Yo, Francisco, te acepto a ti. Si manipular es fácil. Si el problema del hombre es que es muy fácil de manipular. Por eso hay tantas falsas conversiones. Por eso hay tantos falsos creyentes, en tantas falsas iglesias, con tantos falsos pastores. Porque hay mucha manipulación. Pero te aseguro que si viene un pecador a esta iglesia y escuchando estos sermones, cree en Dios, eso no es falso. Porque este mensaje no es agradable. No es algo que diga, le estamos vendiendo la solución a sus problemas. Pero si creen con este mensaje, que es la palabra de Dios, serán salvos. ¿Sabes lo que me gusta de Caminando por Fe? Que quien crea este mensaje, solo Dios puede haberlo hecho. Porque no hay hombre que aguante esto. Es más fácil salir y decir, son muy duros, falta amor. Predica más de amor. Solo juicio, solo infierno, me hace sentir mal. Es más fácil dar un portazo y decir eso. Pero quien sigue escuchando esto, solo una cosa puede tenerlo ahí. El Espíritu Santo de Dios, que le dice, es duro, pero es la verdad. Es duro, pero es la verdad. Es duro, pero es la verdad. Nos puede molestar, nos puede incomodar, nos puede irritar, podemos aborrecer a ese Señor, pero es la verdad. Entonces, si el problema es ese, el problema ya no es con ese Señor. El problema es con ese Señor, con el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, no se trata de intentar hacer que la gente vea para creer. Se trata de que ellos escuchen, para que si Dios quiere, les dé el don de la fe y los salve por pura gracia. Lo que pasa, y este es el siguiente punto, que para muchos la palabra de Dios es necedad. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 1, 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que Vamos a analizarlo rápido. ¿Para quién es necedad? Para los que se pierden, la Biblia es necia. Para los que se pierden, la Biblia es un cuento. Para los que se pierden, el Evangelio es una tontería. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué diferencia? Para algunos esto es una tontería. Para nosotros es poder de Dios. Y mira, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Para muchos esto es necio, pero Dios lo usó para salvar. Dice, porque en verdad, y mira qué palabra usa, y nos hace pensar en lo que hemos leído de Mateo. Mira qué dice Pablo, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El judío pide señal. ¿Por qué? Porque nada de lo que le muestres le va a bastar. Su incredulidad es tan grande que tiene que ver cosas, pero no va a creer. Y el griego pide sabiduría. Los griegos siempre se han creído la cuna del pensamiento. Hasta hoy. Hasta hoy los griegos son los más sabios. ¡Qué filósofos! ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba alguien con el evangelio a un griego, ¿me vas a comparar el mensajito este de vuestro Jesús de Nazaret
con nuestros filósofos. Para ellos el evangelio era el mensaje de un pobre hijo de carpintero. Para el judío necesitaba ver porque era incrédulo, y el griego quería algo más sabio, más elocuente, porque era orgulloso y se creía el hombre más sabio del planeta. Pero Dios ni satisface al judío, ni satisface al griego. Pero para aquellos que creen, ya sea judíos o griegos, pero movidos a salvación, el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque al final, hermanos, no hay mensaje más glorioso que el mensaje del evangelio. Y debemos entender que debemos predicar más la palabra de Dios, porque la palabra muestra a Cristo. Hermano, el mensaje de la iglesia es predicar las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Hermano, nuestras iglesias no necesitan gente contando su testimonio. Nuestras iglesias no necesitan gente haciendo baile. Nuestras iglesias no necesitan gente haciendo teatro. Nuestras iglesias no necesitan especiales, Nuestras iglesias necesitan predicar conforme a la Escritura. Porque la Escritura es el fundamento de nuestra fe. Si nos basamos en otras cosas que no sean la Biblia, no somos algo diferente a un adventista que sigue a Ellen White, o a un mormón que sigue a José Smith, o a un testigo de Jehová que sigue a su líder. Si no seguimos esto, vamos a ser una religión más. Pero este es el fundamento de la iglesia de Cristo. No es decir, así dice el Señor, inventarme algo. Es así dice el Señor y citar las Escrituras. Hermanos, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, conforme a las Escrituras. O amaos unos a otros, conforme a las Escrituras. Orad sin cesar, conforme a las Escrituras. Ese debe ser nuestro mensaje. Cada cosa que pidamos a la iglesia, cada cosa que enseñemos a la iglesia, que cuando alguien nos diga, ¿por qué hacéis esto? Porque es conforme a las Escrituras. Ya estoy cansado de escuchar gente decir, porque esa es nuestra visión, porque así lo veo yo, porque yo lo interpreto así. No, conforme a las Escrituras. ¿Por qué el hombre es cabeza del hogar? Porque es conforme a las Escrituras. ¿Por qué la mujer es ayuda idónea? Porque es conforme a las Escrituras. ¿Por qué el liderazgo de la iglesia Dios lo ha entregado en manos del varón? Porque es conforme a las Escrituras. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? Porque es conforme a las Escrituras. ¿Por qué debemos ser fieles y vivir en santidad? Consagrarnos, porque es conforme a las Escrituras. ¿Por qué debemos desechar al viejo hombre? Porque es conforme a las Escrituras. Y Dios nos libre en esta iglesia un día de hacer otra cosa que no sea conforme a las Escrituras. Ese día yo seré el primero que se irá de este lugar. Porque soy el primero que pelea con las iglesias que no están conforme a las Escrituras. Porque no se va a ir al cielo de otra manera, sino solamente a través de Cristo, pero no de cualquier Jesús, del Jesús que es conforme a las Escrituras. Que no te den otro, porque otro no vale. Hermanos, nosotros debemos entender que las Escrituras hablan de Jesús y es suficiente. Mira este texto maravilloso, me quedan muchas páginas. ¡Qué desastre! No, pero voy a acabar a la hora que luego me riñen. Lucas 7, 20 al 22 dice: cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Pero, a ver si me da tiempo, me tiene que dar tiempo. Hermanos, esto es interesante porque los discípulos de Juan Bautista llegan a Jesús y llegan con una duda. Juan Bautista, el que había dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora manda a sus discípulos a decir, preguntarle si es. ¿Saben qué demanda de Jesús? Una señal. Y Jesús no les mira y les dice, este hombre perverso de... No,
que son personas diferentes. Por un lado teníamos a una generación perversa y adúltera, a los enemigos de la cruz, a los escribas y fariseos, pero el que tenía un momento de duda era su discípulo, era su mensajero, era la voz que había clamado en el desierto, era la voz que lo había anunciado y proclamado, solo que estaba pasando por un momento de debilidad. Y Jesús ahí sí dice que empieza a hacer señales, que sana a algunos enfermos y a algunos leprosos. Contra unos se pone contundente y contra otros les muestra una evidencia, porque sabe que la intención de Juan no es dudar de él, sino que Juan está pasando por el previo momento a su muerte, le van a cortar la cabeza y quiere estar seguro de que no se ha equivocado y que va a valer la pena morir por ese Jesús. Y sus discípulos van y le dicen: Juan sí que es. Juan, el ciego ve, el sordo escucha, el paralítico se levanta y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero qué casualidad que diga eso, porque Jesús no le muestra simplemente milagros. Esas frases muestran algo. Isaías 29:18: en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. O Isaías 35:5: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Jesús le dice a Juan, a los discípulos de Juan: ves y dile a Juan que lo que estoy haciendo es lo que Isaías, el profeta mesiánico, dijo que el Mesías haría. Estoy curando ciegos conforme a la Escritura. Estoy dando estoy dando oído al sordo conforme a la Escritura. Levanto al paralítico conforme a la Escritura. Libero al endemoniado conforme a la Escritura. Y predico las buenas nuevas conforme a la Escritura. Jesús no le dijo simplemente hago cosas. Jesús le dijo: hago lo que la Biblia dice que el Mesías iba a hacer. La Biblia es suficiente. No necesitamos otra cosa. La Biblia es suficiente. Todo lo que la Biblia dijo de Jesús lo hizo. ¿Cómo nacería? Que un rey lo perseguiría para matarlo, que tendrían que salir de su pueblo, que crecería de esa manera, que entraría en un pollino. Todo lo hizo. Quien no crea no es por falta de evidencias, porque Jesús ha cumplido la Escritura. Otra cosa. Ay, Señor, ayúdame. Hermano, los 3 días, esto ya es cosa mía, los 3 días y 3 noches, 3 días. Yo no soy muy dado a las casualidades, pero la palabra 3 días aparece en sucesos muy particulares de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 42, 17 y 18. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y José les dijo: al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. En ese momento donde José es la mano derecha de Faraón, vienen sus hermanos. José lo pone a prueba a sus hermanos antes de revelar quién es. Y mira qué expresión usa: al tercer día les dijo, haced esto y viviréis. Al tercer día. Esa palabra tercer día y viviréis, no creo que sea casualidad. O por ejemplo, Esther 4:16, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni 3 noches, ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y en el capítulo 5 y el versículo 1 dice: y aconteció al tercer día. Aconteció a tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada de palacio. Esther podía perder la cabeza, aunque fuera la reina no tenía derecho a ir a la presencia del rey de cualquier manera, solo si el rey la llamaba. A mí me encantan que algunas mujeres hoy usan a Esther como para decir que mujeres pueden ser pastoras. Pero mira, Esther se jugó la cabeza solo por ir a hablar con su marido. No creo que fuera muy líder. Solo que Dios tuvo mucha gracia. Porque ese rey ya había castigado a otra reina que se había subido un poco los humos. Y podía haber dicho: no me ha salido bien esta tampoco. Quitarle la cabeza, ¿dónde va? Aquí hay unas normas. A mí no me apetece hablar hoy con Esther. Yo estoy muy tranquilo aquí con mis soldados, mis sabios, mis consejeros. Pero el rey extiende su cetro y le muestra gracia, como te podía matar, pero te doy gracia al tercer día. No puede ser casualidad que al tercer día
Como dice Jonás 2:10, el Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Al tercer día José trató con sus hermanos. Al tercer día de ayuno Esther fue al rey, y al tercer día el rey, en vez de matarla, le dio gracia. Al tercer día Jonás salió del vientre del pez, pero lo más glorioso es que al tercer día el Señor resucitó. Al tercer día. Y yo no vengo a decirte que si vas a buscar trabajo al tercer día se abre la puerta, y que si echas la lotería al tercer cupón te toca. Ahí ya estamos yendo a tierra que no debemos ir, pero que al tercer día Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y para nosotros eso es el fundamento. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios 15, 16 al 19. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres lo más digno de lástima. Mira lo que dice Pablo. Si Jesús no ha resucitado, todo lo que estamos haciendo aquí no vale para nada. Y te digo una cosa, si Jesús no ha resucitado, más vale nos hubiera sido salir al mundo y vivir la vida loca, porque habremos sido los más tontos de este planeta. Eso es lo que dice él. Porque dice, si Jesús no ha resucitado, no hay perdón de pecados. Si Jesús no ha resucitado, no hay reconciliación con Dios. Si Jesús no ha resucitado, no hay manera de confiar en las promesas. Si él dijo, voy a resucitar, y se quedó en el sepulcro, todo lo que dijo no vale, pierde peso. Si Jesús no ha resucitado, dice que los que han muerto creyendo en Jesús simplemente han perecido. Ya no hay que esperarlos, no le podemos decir hasta luego, no los veremos más, acabó la historia. Hermano, Pablo predicaba a Cristo y Cristo crucificado, pero Pablo también predicaba a Cristo y Cristo resucitado, porque la cruz es gloriosa, la muerte necesaria, pero la resurrección es la gota, la guinda del pastel. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada, sin eso no hay perdón. Hermanos, Dios no nos perdonó por lo que pasó en la cruz. Si no hay resurrección, no hay perdón. Si no hay resurrección, no hay reconciliación, porque al resucitar, el Padre está diciéndole al mundo entero, apruebo lo que ha hecho, estáis perdonados. Porque si se queda en el sepulcro, el Padre nos está diciendo, no valió de nada. Pero al resucitar está diciendo, verdaderamente lo que yo había dicho es la verdad. Ese es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Y cuando Jesús resucita, la historia cambia, porque si no ha resucitado no hay perdón, pero ha resucitado, somos perdonados. Si no hay resurrección, no somos reconciliados, pero ha resucitado, somos amigos de Dios. Si no ha resucitado, no hay promesas para la eternidad, pero ha resucitado, confiamos en la eternidad gloriosa. Si no ha resucitado, los que muramos creyendo esto, adiós, no hay nada más, pero ha resucitado, hasta luego, pasaremos la eternidad juntos. Si no ha resucitado, somos los más necios, infelices y dignos de pena. Pero ha resucitado, somos los más dichosos. Somos los más dichosos. Y termino, ahora sí, termino. Estábamos en Jonás y hemos estado en Cristo más que en Jonás. Porque al final quiero decirte esto, todo se trata de Él. Todo se trata de Cristo. Lucas 24:44. Y Él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué hemos acabado hablando de Jesús con un versículo de Jonás? Porque todo habla de Jesús. Cuando Jesús resucita, se encuentra nuevamente a sus discípulos y están algunos desalentados, desanimados, con falta de fe. Les dice, yo os dije que era necesario que se cumpliera todo lo que de mí se dice en la ley, en los profetas y en los salmos. Todo, ley, profetas y salmos, todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, habla de Jesús. Y Jonás también. Por eso Jesús dijo, no os daré otra señal sino la de Jonás. Porque Jesús está diciendo, Jonás también habla de mí. Hermano,
Cuando mires la Biblia, busca a Jesús, porque está en todas partes. Está en todas partes. Porque al final debemos reconocer algo. Todo era sombras y eran señales que apuntaban a donde debíamos mirar definitivamente. Jesucristo. Jesucristo. Y por eso hoy anunciamos que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y fue expulsado de ahí, así el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, estuvo en el sepulcro y al tercer día resucitó. Si eso no fuera verdad, nuestra fe sería inútil. Pero hoy hemos venido un domingo más a juntarnos para decirle al mundo y recordar a nuestro corazón, seguimos cantando, seguimos creyendo y seguimos gozosos porque Cristo sí ha resucitado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la necesidad, Señor, de poner nuestros ojos en Él. Gracias por la resurrección que nos hace estar firmes en tus promesas y creer que todo, Señor, lo que se dijo de Él es verdad. Él cumplió cada palabra, cada profecía, cada anuncio, Señor, demostrando al mundo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Gracias por haber abierto nuestros ojos, no con señales y prodigios, haber abierto nuestros ojos con el don de la fe que nos diste al oír la palabra de Dios. Gracias por haber tenido gracia para con nosotros. Ayúdanos a proclamar tu palabra para que otros muchos crean el mensaje que anunciamos, que no lo anunciamos con vergüenza, sino con la convicción de que es la única palabra que puede salvar a todos aquellos que creen. Muévenos a predicar el evangelio, que es poder tuyo para salvación del que cree, del judío primeramente y también del griego. Señor, gracias. Porque un día más salimos recordando que no podíamos estar en lugar mejor, sino en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.